Luego, si la víctima no quiere seguir el procedimiento, la comisión se lo va a respetar, pero es obligatorio. Porque es fundamental, porque si no, ese primer filtro, ¿bien?, de los directores de escuela, que algunos con muy buena intención, ¿bien?, que entienden que es mejor, ¿bien?, no seguir con esto, etcétera, ¿bien?, pues es la obligación. Esto también es importante, ¿bien? Luego el inicio, y esto es muy relevante, el consentimiento informado. El consentimiento informado no significa, y esto es muy relevante, y por eso una de las cuestiones que falta, que es necesario, es un plan de inducción a todos nosotros, yo el primero, ¿bien?, y a todos los alumnos y nuevos alumnos, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado tiene que, y por eso sigue unos parámetros, hay que evitar, por ejemplo, no, mira, no le hagas porque no vas a tener ninguna situación, va a ser peor, etc. Y en eso se debe evitar. Lo que hay que explicarle es cuáles son las consecuencias claras, de manera objetiva, que pueden, y va a tener consecuencias. ¿Bien? Toda persona, o mujer sobre todo, que sea una víctima, por mucho que la protejamos, ella sola va a recibir una carga de someterse en esa situación. Primero de sus compañeros, que muchos compañeros la van a evitar, segundo de sus propios profesores, etcétera, y segundo de estar constantemente yendo a declarar, a recordar. Por mucho que hagamos, por mucho que la universidad haga, eso lo va a soportar ella sola. Y hay que decírselo, pero tienes un conocimiento informado de todos tus pros y contras. ¿Bien? Y también evitar, podría ser, que alguien que utilice a una persona como movimiento político. Vamos a acabar con el machismo y por lo tanto yo te inicio. No, esa persona tiene muy claro que es una situación que por mucho que hagamos nosotros, por todo lo que tenga, al final ella va a tener una carga que va a tener que soportar y ella tiene que evaluar con un consentimiento informado. Y eso es muy relevante. Bien, posibilidades. Se inicia, conoce la comisión. Entonces la primera es que no reviste caracteres, ¿bien?, de violencia, de acoso, etc. Entonces no continúa. La segunda, y aquí viene la mediación por primera vez, es decir, mire, esto no es una conducta grave, vamos a evitar el procedimiento sancionatorio para proteger el derecho a la educación del posible victimario, ¿bien?, y entonces vamos a tomar algunas medidas, ¿bien?, para poner la situación, es decir, normalmente deje usted hacer esto, ¿bien?, no lo haga más. Una medida de mediación. ¿Puedo hacer un pequeño matiz para que se entienda también eso? Les recuerdo que el reglamento regula varias hipótesis de distinta gravedad. Hay hipótesis también solo de discriminación. Y entonces, buena parte de las medidas de mediación están concebidas para dar una salida no sancionatoria. Es decir, hay muchos actos de discriminación que no significan hipótesis de violencia concreta, que la gente realiza sin a veces ser consciente. Entonces hay un interés pedagógico en ese proceso, y lo digo porque soy consciente, lo podemos discutir que la mediación tiene problemas en casos de violencia, pero está pensada básicamente para ese grupo de casos, lo de discriminación, no necesariamente para los de violencia y de acoso. Bien. Bueno, y la tercera posibilidad tiene visos, desde esto que es una infracción grave, ¿bien?, y entonces seguimos por el procedimiento. Lo último que aquí, en la carga del procedimiento, hay una norma que es interesante que tienen ustedes. Normalmente cuando en estos casos es la víctima que tiene que ir a denunciar, la víctima que tiene claramente de mantener el proceso. ¿Bien? La idea es balancear esto y que no sea solo la víctima la que tenga que llevar con un abogado, un representante, constantemente es la persona que tiene que pedir, sino que a veces el victimario también va a tener que evitar que todas las cargas, tanto legales como fácticas, que no las soporte la víctima. En este inicio de procedimiento es un principio general a la hora de tomar decisiones. ¿Bien? A la hora de tomar decisiones, por ejemplo, pues hasta ahora, ¿qué hacía la víctima? Se tenía que ir a otra clase, o se tenía que ir de la universidad, o congelaba. No, pues ya no. O sea, vamos a verlo porque a lo mejor este victimario, el que no va a ir a clase, iba a tener unas tutorías. Y van siguiendo, mientras se hace este procedimiento. Bien, medida de protección. Aquí solamente hay... Iniciando el procedimiento, la comisión puede tomar dos tipos de medidas. De protección, que son medidas de seguridad, ¿bien?, para evitar, por una parte, que se vuelva a cometer otra vez el delito, y por otra parte, que se siga victimizando o revictimizando a la víctima. Es decir, la víctima recibió en ese hecho concreto una violación y constantemente viendo a esa persona se está revictimizando. Entonces, aquí hay varias. Movilidad de los estudiantes implicados, restricción de acceso parcial o restricción total
o parcial tras denunciar aquellas actividades lectivas que concurra la víctima, y en esto me refiero a las clases donde concurra la víctima. La segunda y la tercera es, usted puede ir a la universidad en ciertas ocasiones, o la más drástica, usted no entra a la universidad. ¿Bien? No entra a la universidad. ¿Bien? Son medidas de protección. Estas medidas de protección están en el derecho comparado, las hay muchas más graves, en algunos países directamente restricción total. ¿Bien? Los norteamericanos para eso son muy brutos, para mí son quizás muy correctos, directamente fuera usted no entra. Bien, medidas de acompañamiento. Aquí son medidas para apoyar a la víctima, bien, que muchas veces necesita asistencia. Bien, puede ser asistencia psicológica o asistencia incluso económica o jurídica. Bien. Entonces, esta medida de acompañamiento puede necesitar un representante legal, que puede ser un abogado, que se lo puede facilitar la propia universidad, puede ser un representante legal del centro de alumnos, puede ser un representante legal de la federación, etc. Esa es la representante legal. Puede ser que exista asistencia psicológica por parte de la DAE, ¿bien? Y puede ser incluso que necesite recursos económicos. ¿Bien? Esa medida de acompañamiento está pensado, ¿bien? Por lo tanto tenemos seguridad y acompañamiento. Instrucción. Aquí, para los que no son abogados, en todos los juicios hay una investigación y hay un juicio. La investigación siempre lo hace un órgano para que, no sé, y ese órgano lo puede juzgar porque ese órgano, al estar en contacto con el hecho, se puede sentir contaminado. El ejemplo claro para que, si yo instruyo una violación de una niña menor con resultado de muerte, se me ponen de juez, pues al ver esa situación, pues entonces voy a atender. ¿Bien? Eso es lo que pasaba en Chile hasta la reforma procesal del 2002. Entonces la instrucción nos lleva a un órgano. Aquí la dirección jurídica, pero todavía